Bene, grazie. Gracias, buenos días. Hoy os proponemos un itinerario en 3 etapas. Un día de meeting un poco diferente de lo acostumbrado, con Mónica Maggioni, presidenta de la RAI, que vuelve al meeting, quizá porque no es capaz de prescindir de ello, pero sobre todo nosotros no podemos prescindir de ella, no podemos privarnos de su compañía por lo buena que es. Lo hemos llamado a este itinerario mapas, trozos de guerra y caminos de paz, evocando la muy célebre frase del Papa, que así dice: queremos orientarnos en esta situación del mundo tan complicada y desordenada. Pero esto ya lo va a explicar Mónica después. En 3 etapas, decía, que empiezan con uno de los autores más autorizados, me permito así decirlo, que es Claudio Del Calzi, administrador delegado de Eni, de la compañía de combustibles Eni, compañía de energía. Es un hombre con una larguísima y muy extensa experiencia en el campo, que es el mundo, ¿no? Como ya podréis apreciar esta mañana. Bienvenido de vuelta a Mónica y bienvenido a Claudio Descalzi. Y hablaba de este itinerario que continuará. Un itinerario que empieza en este encuentro, a las 15, a las 3, seguirá en la misma sala con Brian Greene sobre la libertad religiosa, y a las 19 con Paolo Negri, el director del ESPI, tratando la geopolítica y la situación actual. Y dice Maggioni: gracias a Roberto y gracias a todos vosotros. Gracias porque la idea de hacer este recorrido hoy juntos no es una idea simple, pero me parecía una oportunidad a la que no se podía renunciar. Poder en este día de hoy, caminar a lo largo de las complejidades del mundo en el que vivimos, empezando por Claudio Descalzi, que justamente es una ocasión, como decía Roberto Fontolán, es una ocasión para considerar una persona enormemente preciosa como para conservarla, quedarnos con él durante 1 hora y media. Estamos muy contentos de poder seguir este recorrido, siguiendo con Brian Greene, para entender todo lo que cuenta la componente religiosa en esta complejidad que vivimos, y cerrarlo con Paolo Magri y Roberto Fontolán juntos para hablar sobre el desorden, que es la verdadera cifra de nuestros días, que nos hace tan difícil entender los desafíos que tenemos frente a nosotros. Me parece una de las operaciones imposibles que se pueden intentar solo en el meeting, y por tanto es aquí que hemos decidido hacerla nosotros, este desafío. Empezamos con Claudio Descalzi, administrador delegado de Eni, la compañía energética, y que es mucho más de lo que la sigla, de lo que la empresa nos habla. Él ha ido a lo largo del mundo, los lugares más complejos del mundo, ha vivido su vida a lo largo del mundo en una clave muy particular, que es la de una persona que vive dentro del mundo, desde la producción de energía, producción de desarrollo, pero lo contamos dentro de un momento. Me gustaría empezar más bien con usted de una manera provocatoria. Desde la energía, alguno banalizaba hablando, bueno, el petróleo. Muy a menudo se dice el petróleo es la razón de las guerras, de tantas chorradas que se dicen en estos años, pero por contra, cuando hemos empezado a hablar conjuntamente, decimos no, tenemos que hablar de que la energía es un factor determinante de desarrollo. Antes de empezar a analizar los diferentes trocitos de esta historia, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente ante todo? ¿Que la energía es un factor de desarrollo o la energía es un factor por el que se combate y se hacen las guerras? Yo tendría que decir, en primer lugar y inmediatamente, que la energía es un instrumento y no es un fin. Por tanto, quien usa este instrumento es el hombre, y quien piensa que luego puede utilizar mal este instrumento y hacer guerras, porque en una manera egoísta quiere tenerse estas energías, convirtiéndolo en un punto de fuerza, también es el hombre.
por tanto no hay nada. O sea, la energía no toma ninguna decisión por sí misma, ¿no? No tiene ningún criterio, sino quien la usa, quien la retiene. Por tanto, tenemos que poner en orden las cosas, ¿no? Porque por el petróleo, por el gas, por el acceso a las energías, tenemos que pensar que en el mundo aún hay un millón, una millar de millones de personas que no tienen acceso a la energía, que no tienen acceso a los combustibles, carbón o biomasa, que causa 1,5 millones de muertos al año, más que la malaria. Y esto, todos los que no tienen acceso a la energía, una energía que permitiría calentarse, comer, construir cosas, y no pueden accederlo todas estas personas, miles de millones, que no tienen acceso. Por tanto, es una elección del hombre y es el fruto de un modelo que aún más es un modelo que elige el hombre, que está protagonizado por el hombre. Por lo tanto, partamos de este punto de vista y después ya podemos analizar cómo se pueden utilizar y cómo se utilizan de hecho las energías, como algunas veces tenemos el caso más interesante en el Mediterráneo, la parte este del Mediterráneo, donde la energía obliga al hombre a comunicarse, a ponerse en comunicación y estar juntos. Este es otro dato interesante, dice Maggioni. Intentemos hacer un viaje para entender bien este uso de la energía. Empecemos por el Mediterráneo. Usted ahora nos habla, obliga al hombre a ponerse conjuntamente, ¿no? Y nosotros decimos, el Mediterráneo, nosotros, la impresión que nos da es justamente toda la opuesta. O sea, la contraria, que en el Mediterráneo están todos los elementos, todos los factores para que las divisiones aumenten. Cada día nosotros vemos una crónica de terror y de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en el Mediterráneo para que lo que nos dicen, lo que nos hablan los mapas es que el Mediterráneo, y sobre todo la parte sur, pero no solo la sur, y ahora veremos los efectos, el porqué, parece que el Mediterráneo se está convirtiendo en el lugar de la principal división, pero mirándolo desde vuestro punto de vista, desde vuestra mirada, Delaney, habláis de que el Mediterráneo puede ser una cosa muy diferente de la que nosotros en la prensa contamos normalmente, ¿no? Y bueno, digamos, dice Descalzi, que en el Mediterráneo hay tensiones evidentes de tipo ideológico, de tipo religioso. ¿Qué es lo que está sucediendo? La anomalía que está haciendo cambiar algunas cosas nos hace hablar de personas, de estados, que en un principio no hablaban, ¿no? La falta de energía, porque en el Mediterráneo, como en África, el Mediterráneo tiene tanta energía, pero la energía se lleva y no se puede utilizar localmente. Todo nace desde Egipto, desde el descubrimiento egipcio, todos los descubrimientos en Israel, pero no solo en Israel. En Egipto vive una situación de gran tensión, de grandísima tensión, pero Egipto también era en el pasado y aún es hoy un gran productor de energía, produce cerca de 45.000 millones de kilobytes al año, usa la mitad y por primera vez ha entrado en déficit, lleva 35.000 millones de metros cúbicos al año, metros cúbicos de gas, perdonad que no he dicho nada, gas. Yo hablo de cosas que da por descontado que nosotros sabemos qué es lo que importa Egipto, pero no. Si falta algo, dice Descalzi, uno no se puede entender. 45.000 millones de metros cúbicos de gas y en Italia se consumen cerca de 70.000 millones de metros cúbicos al año. Estamos 85, 65, 70 en Egipto. Egipto todo funciona a gas, porque es lo que tienen. Por tanto, produce y consume. A partir de 2015 no han tenido suficiente gas, ya han empezado a importarlo, pidiendo muchísimo. Cerca hay muchísimo, en Israel hay muchísimo gas, podía ser utilizado, pero no tenía infraestructuras y cuesta mucho desarrollarlo. Está Chipre, está Líbano, Libia, pero que está aún bloqueada. Este gran descubrimiento que se ha hecho en el Mediterráneo, en Egipto, de gas, por tanto se han descubierto casi miles
de millones de metros cúbicos. Quería haceros ver, dice Mónica Maggioni, aquí vemos en el mapita el yacimiento que está en Chipre, en el extremo norte, y a este tiene las aguas territoriales israelianas donde se ha descubierto. Los verdes son los yacimientos de gas. Este gas, que podría dar autosuficiencia al Egipto durante muchísimas décadas, sobre todo podrá ser exportado, crea una gran conexión física, justamente, entre los descubrimientos que vosotros veis a vuestra derecha, las de Leviatán Basin, todo lo que la parte de Israel, la que está dentro de las aguas territoriales israelitas, la parte que cubre Líbano y de Chipre, y en parte también las egipcias, da la posibilidad a estos descubrimientos, da la posibilidad a Chipre y a Israel de desarrollarse porque no tenían una infraestructura adecuada para ello. Quien tiene las infraestructuras para ello es Egipto. Para el gas, para tratarlo, Egipto. Ha empezado una conversación importante entre Egipto e Israel, una conversaciones que antes no existían. Como podemos comprender, Egipto e Israel han sido enemigos durante las últimas décadas. Esta es una razón existencial, poder desarrollar esta energía para los países, para poderlo exportar, y por tanto se está convirtiendo en una razón de comunicación entre los presidentes, entre el primer ministro israelí, el presidente Egipto, el presidente de Chipre, para Europa, porque entra en estas conversaciones, porque tiene necesidad de diversificar sus fuentes de energía, no depender solo del norte, también desarrollar el sur, y ha empezado una comunicación, unos diálogos, yo diría que muy positivas desde el punto de vista humano, porque entre diferentes componentes, sobre todo africanas y de Medio Oriente. El hecho de haber descubierto este yacimiento, que yo digo el Mezzogiorno, y vosotros, a ver, podéis ver qué cosas nos recuerda el momento clave del día, el momento del renacer, del mediodía, ¿no? Ese pedazo de tierra. El hecho de encontrar este yacimiento en realidad no es solo algo de energía, sino que también nos habla de una posibilidad de poner en conexión personas, estados políticos que hasta antes no hablaban entre sí, o si acaso, en el mejor de los casos, dice, no se hablaban o había guerra, o si no había situaciones de gran contraposición entre ellas. El hecho de poner conjuntamente, de poner en diálogo por los recursos que hay ahí dentro, ¿qué significa desde el punto de vista? Hemos entendido que para ellos se podrían empezar a hablar, pero las razones por las que antes se decía se hace la guerra por el petróleo, se podría hacer también, ¿no? Se hace la guerra por el petróleo, se hace la paz por el gas. Para esta región que tenemos aquí, para Europa, ¿qué quiere decir esto, no? ¿En qué repercute, no? El primer punto está dentro de la unión. El primer punto es la unión, ¿no? El segundo es que no solo se habla en la región, también se habla con Europa. Europa tiene un debate en curso muy importante, porque Europa es rica, tiene de los mercados más importantes a nivel mundial, pero es pobre, en tanto en cuanto importa el 70% del gas que necesita, de la energía que requiere. Es un rico pobre que todavía no lo sabe y que mal utiliza sus recursos. Se comporta como un rico, pero no tiene los recursos para ello. Por tanto, tiene una voz autorizada, pero cada vez será una voz más vacía de contenido. Por tanto, tiene que diversificar sus fuentes de energía, porque Europa se surte de gas de Rusia, que proviene de Rusia, de Noruega, un poco de África, pero poco. La mayor componente es de Rusia y de Noruega. La produce también, pero la producción está descendiendo. En 20 años llega a cubrir el 60% de sus necesidades a través de su propia producción. Ahora, hoy en día, cubre menos del 30% de sus necesidades. Por tanto, el 70% tiene que importarlo y esto tiene que seguir. Por tanto, Europa, para su propia supervivencia, tiene que diversificar. Diversificar en el norte, el pasillo del norte ya se tiene presente, pero en el pasillo del norte tiene problemas porque los rusos... ¿A qué se refiere usted con el corredor del norte? Son
los grandes países que van desde Siberia Occidental. Los pipe, las grandes tubos de gas que llevan de Siberia Occidental hacia Europa, y hay un sentido único que viene de este a oeste, un flujo en único sentido que va de Noruega al sur. No hay un reverso. No podemos mandar gas que viene del sur de Italia, por ejemplo, de África hacia el norte, sino que hay flujos unidireccionales que van desde Rusia a Europa, desde Noruega a Europa. Por tanto, está en su suministro energético depende de Noruega y de Rusia y está perdiendo su propia supervivencia interna, pero tiene problemas con la Rusia por medio de Ucrania, y tenemos problemas con el gas y podemos quedarnos sin gas, porque si hay guerra se ponen sanciones. Europa, y esto lo dice la Comunidad Europea, tiene que diversificar para no depender de Rusia y por tanto tener siempre que consentirle todo. Y esta diversificación llega con esta situación que se ha creado en Medio Oriente, en el norte de África, pueblos que por primera vez se hablan en lugar de combatirse, y en África. Es un diálogo que hay que construirse, se está construyendo, lo está construyendo la Comunidad Europea, seguramente Italia, porque no se trata solo de economía y de energía, sino también política y conexión entre personas. Es construcción de un diálogo, pero que también tiene que estar basado en hipótesis. Y esta es una gran oportunidad para Europa. Sí, es una gran oportunidad para Europa de ocuparse de África, porque África tiene dentro de sí la posibilidad. La África es complementaria con Europa. África es complementaria con Europa, dice Marioni. Eco, esta es una cosa que creo que merece la pena subrayarlo, porque si nos hemos enterado bien hasta aquí, el diálogo en el Mediterráneo tiene nuevas posibilidades, y esto nos habla del aprovisionamiento energético del norte, pero del que no debemos depender. Lo que hay que entender es África. ¿Qué tiene que ver África aquí? Si hemos empezado nuestro encuentro hablando del estereotipo de las guerras empiezan por el petróleo, otro estereotipo es África, que nosotros hablamos de África y pensamos en África y vivimos de estereotipos de África. Uno de los lugares del mundo que más ha sufrido los estereotipos. Por tanto, para nosotros África es el lugar de todas las desesperaciones, el lugar de todos los grandes tours, también al lugar de la producción de potenciales elementos de inestabilidad para Europa, desde los flujos migratorios a los terroristas. Pero me da la impresión de que si lo miramos desde la perspectiva de quien se ocupa de energía, el África tenga toda otra perspectiva, toda otra forma con la que mirarlo. Dice, el África es toda una paradoja. Es una paradoja porque África representa cerca de alrededor del 15% de la población mundial. Estamos 1.000 millones, 1.200 millones en África de población, y consume 3-4% de la energía. La Europa, que representa el 7% de la población mundial, consume el 15% de la energía mundial. Europa consume mucho, no lo tiene. África no consume tantísimo. África subsahariana, 650 millones de personas. El África subsahariana tiene 900 millones de personas. 650 no tienen acceso a la energía, usan biomasa y usan carbón y están rodeados de energía, no la pueden tratar y mueren por la ausencia de ello. Tiene más energía que Estados Unidos. No solo el gas, tiene el sol, el viento, el agua. Por tanto, es el lugar, es el mejor recurso energético del que tiene mucho más de lo que consume, ¿no? Es el modelo equivocado, ¿no? Porque las elecciones que se han hecho, las opciones que se han hecho, son erróneas. Porque África siempre exporta el 80% de las materias primas que produce. El 60% de países en vía de desarrollo en África. África exporta todo y no se queda nada de lo que tiene. Lo que ha exportado, los africanos han decidido exportar, pero las compañías y los países han decidido aplicar un modelo que ha hecho débil a África. Y este es el problema. Nosotros hemos hecho débil a África
porque nos quedamos con su energía y nos lamentamos de los flujos migratorios porque no tienen energía. No hablo de los prófugos, hablo de la gente que no tiene medios de sostenimiento para vivir, de sostén para vivir, y tiene que moverse de donde, estando en un sitio rico de materia prima y de biocombustibles, no, o sea, de combustibles, no puede usarlos, ¿no? Nuestra fuerza no ha hecho débil a alguien, la ha hecho fuerte. Entonces, entremos en el razonamiento de estos días, tú eres un bien para mí, ¿no? El tema de no dividir, ¿no? África es una gran oportunidad para Europa desde el punto de vista energético, pero también desde un punto de vista social. Sería verdaderamente simple invertir en África, para África, dar a los africanos la energía que ya tienen ellos. Obviamente bastaría un pequeño porcentaje de inversiones para diversificar nuestra necesidad energética, nuestro hambre de energía, haciéndonos más seguros a los europeos, pero también contribuyendo en algo. La África tiene una gran oportunidad. Tenemos que ser conscientes de que no podemos jugar en relación a nuestra fuerza. También como para gente como yo se ha ocupado durante toda la vida de cuestiones del mundo, cuestiones de geopolítica. Cuando yo siento hablar de estas cosas de África, no vale que lo diga yo, pero están los números que nos lo explican. Yo pienso siempre, pero es una cosa tan grande, tan enorme, que luego en los hechos ver políticas que funcionen y cosas que cambian realmente parece imposible. Mientras que usted, presidente del ENI, que trabaja durante muchas veces con estos países, hay un camino real, auténtico, que se puede recorrer para ver resultados verdaderos y tangibles, porque cuando escuchamos de los flujos migratorios hay que afrontarlos de muchas maneras, pero una de las maneras de las que no se puede prescindir es el desarrollo de los países de los que provienen. Y esto solo es un pedazo del problema, ¿no? Pero es un pedazo importante. ¿Cómo se puede convertir este discurso del equilibrio, este tema de las fuentes del desarrollo, en una realidad? No es nada sencillo, evidentemente. Eni lo ha hecho, yo lo he hecho personalmente, porque éramos débiles. Parece extraño. ¿Por qué has logrado hacer bien a otro porque eras débil? Porque llegamos a África y fuimos los últimos, hace 50, 60 años. Yo he pasado 18 años de mi vida viviendo allí y éramos débiles. Por lo tanto, tuvimos que dar algo más para que se nos reconociera. Entonces, ¿qué es este algo más? Pensamos, para hacernos reconocer tenemos que reconocer a los demás. Para poder permanecer en un país de forma duradera no tenemos solamente que pagar los impuestos. Cojo su gas, lo exporto y pago los impuestos. No, hicimos algo distinto en el campo energético y no solo. Empezamos a vender, a dar el gas que producíamos y no solo en los países en los que vivíamos. Hemos investido 2.000 millones y son muchísimos, invertidos en 15 años en centrales eléctricas, conexiones, líneas de transporte, utilizando el gas en Nigeria, en Congo, en Libia, sin ningún deber de contrato. En lugar de venderlo en el mercado exterior, exportando, hemos decidido vender el gas localmente. No es sencillo porque lo hemos vendido a un precio más bajo, no se sabe si te lo van a pagar y tuvimos que invertir para poder transformar la energía. No es algo sencillo porque las ganancias, que se valoran cada 3 meses, dicen esto no lo tienes que hacer. El mercado, con un análisis solo de los beneficios, te indica no actuar así. Si en cambio quieres mirar a la creación de un valor que puede coincidir con el beneficio, pero a largo plazo,
O sea, el provecho serían los 100 metros y en cambio crear el valor es una maratón. Hemos hecho esto y lo hemos hecho porque éramos débiles ante las grandes compañías americanas o inglesas que ya estaban allí, las francesas. Tuvimos que dar más, pero esto se ha convertido en un hecho cultural. Hemos creado valor, hemos empezado a diversificar valor, gas, agricultura, sanidad, acceso a la energía para quien no lo tenía. Ahora cubrimos a más de 18.000 personas con nuestras centrales eléctricas. O sea, al principio ganas menos, quizá ni siquiera ganas, pero como valor, como posibilidad de permanecer, de ser creíble como empresa, porque arriesgas, si lo hacen los privados no basta, pero digo, los italianos lo hacen mucho más que los demás. Bueno, pues aquí tenemos esta mañana una buena noticia que nos llevamos a casa. Y añado otra cosa que no tiene que añadir usted, la añado yo. Hay otra diferencia de fondo entre el pagar simplemente impuestos. Hay la diferencia sustancial es que durante décadas a menudo hemos estado con gobiernos donde había una redistribución de los recursos bastante discutibles por razones que ahora aquí harían volver a hablar de las políticas aplicadas en los últimos años, que ahora no las vamos a explorar, pero si yo doy dinero y no tengo la seguridad de dónde van a acabar este dinero, en lugar de hacer esto, yo creo proyectos que instauran mecanismos positivos y para las personas. Esta es otra diferencia importante. A mí me gustan mucho los esquemas y me ayudan a entender las cosas, por lo tanto, empecemos por donde hemos empezado al principio. Tenemos este nuevo yacimiento en Egipto que podía cambiar las cosas para Europa. Es Zorda solamente, que es el nombre del yacimiento que se ha encontrado recientemente, no cambiará las cosas por sí solo. Pero si hubiéramos que poner un plazo, ¿cuándo podríamos decir que los flujos podrían empezar a cambiar? ¿Tiene un objetivo intermedio? Bueno, de tiempo respecto a nuestra actividad específica. Decimos esta inversión que se haga circular, que ya no sea solamente de norte a sur. Tenemos tiempos rápidos, lo desarrollamos en 2 años y tenemos otros 4 para llegar a la posición máxima. Luego tenemos todo el problema de relación entre Chipre, Israel y Egipto, o con África, con los descubrimientos que hemos hecho en Mozambique. Estamos intentando vincular a Europa con África a través del Mediterráneo, con un corredor norte-sur que siempre ha sido posible, pero que nunca se ha explorado, porque el canal norte-norte o este-norte era mucho más fuerte y más rico, pero esto nos ha hecho débiles. Los ciclos podrían ser breves, de 10, 20 años, pero que son importantes porque vinculan el acceso a la energía al mix energético, porque en los próximos años la necesidad de energía aumentará del 25% y la población aumentará también en todo el mundo. 2,5 millardos de personas. También tenemos que pensar en este mix energético y en esto África, que aumentará del 35%, en este periodo necesita
que se le ayude a tener más energía y a elegir la energía más limpia. Por tanto, estamos obligados a tiempos rápidos, ciclos de 15 años. Estaba pensando que antes, cuando se hablaba de la relación con esta clave con África, se hablaba de una relación altruista. Los países ricos tienen que tener una relación altruista. Pero tengo que decir que este paradigma hoy ya no es válido. Es el planteamiento más realista posible, porque si tenemos que pensar en un reequilibrio posible en términos globales, ya no es altruismo, somos buenos y nos interesa el desarrollo de los demás. Aparte que esto de ser buenos habría que ver. Me parece, en cambio, el único camino posible para que ese equilibrio, reequilibrio de posibilidad de desarrollo de las sociedades, de los países, haga posible afrontar todos los retos, incluidas las migraciones. Hay que hacer un salto cultural. Hemos sido débiles y hemos permanecido débiles en los últimos 50 años, hablando de África. Se han dado 5 millardos en cooperación y en los últimos 15 años 450, por lo tanto muchísimo dinero. Pero África sigue siendo débil, no tiene acceso a la energía. En los últimos 10 años no han cambiado los porcentajes de acceso de energía a los africanos. Por lo tanto, no tenemos que seguir dando dinero, no tenemos que ser falsos buenos, tenemos que darles instrumentos, los instrumentos para que lleguen a ser independientes desde el punto de vista energético, porque si ellos serán fuertes, también nosotros lo seremos. Y al contrario, si no, seremos todos débiles. América del Norte siempre es más fuerte, más allá de cualquier ideología, por lo tanto hay que apresurarse, hay que cambiar nuestro modelo energético, hay que liberar energía verdadera, que es la que viene del desarrollo, de las competencias, de que crezcan los africanos en África, de que no tengan que escapar de sus países o hacer extrañas cosas para sobrevivir. Quiero ahora empezar a hablar de medio ambiente, de clima, que es algo que me parece muy divertido hacer con personas que producen gas y petróleo. Pero antes de abrir estos temas, quiero preguntarle algo. A menudo se dice, atención, que lo que hacen los colosos tipo la Eni en el mundo es también como una política país, o sea, comunica la visión del país. Por lo tanto, quiero mostrarle una foto, una pequeña foto que hemos encontrado en nuestros archivos. Han encontrado esta foto. ¿De dónde llega? Sí, la conozco, llega de Kenia. Enseño esta foto no para hacer publicidad a Lenny, que ciertamente no lo necesita, sino por otro motivo. Esto me dicen quien está bien informado, un cartel que está donde ya no hay nada, no existe la empresa ni se distribuye gasolina, pero está ahí. Y esto me interesa porque creo que ha habido un paso también relativo a nuestro país, que sería, ¿cuántas veces usted se da cuenta de que va por el mundo dejando sus placas, que va dejando perritos, que sería el animal que aparece en la placa, como política del país? Bueno, yo lo que pienso es que dejamos lo que somos, cada uno deja lo que es y estamos contentos de hacerlo y de dejar
cosas positivas por nuestra cultura, que es católica, que es altruista, pienso yo, que nos empuja a ayudar a los demás. Y esto se percibe a través de las placas que quedan en los países o también a través de los dispensarios, a través de la formación, de toda nuestra acción, que es algo, son cosas que nos caracterizan y que en África somos los primeros en esto. Es algo que hay que plantearse a largo plazo, seguramente el llegar a ser fuertes un poco, y hay que aceptar que al principio eres menos fuerte y que quien te acoge en ese momento débil puede ser fuerte como tú. Esto les dejamos que sean como nosotros, para que puedan llegar a ser incluso mejores que nosotros. Creo que esto es la idea que llevamos. Y por eso, después de 30 años en ese país, sigue habiendo este signo de nuestra presencia. Hablemos ahora de lo que hacéis respecto al medio ambiente, porque no es conto que hace unos años había descubierto que uno de vuestros competidores, los competidores, financiaba documentales. Yo siempre me he ocupado de documentales en mi vida. Financiaba magníficos documentales sobre la temática relacionada con el medio ambiente. Yo decía, es una contradicción esto. Y pensaba, destinan una buena parte de su dinero a limpiarse la conciencia. Pero ahora pienso que quizá no era así, que quien produce petróleo también tiene en cuenta la necesidad de vivir en un planeta en el que la cuestión del clima ya no es una cuestión, si es que lo ha sido alguna vez, que solo interesa a los demás, sino también a nosotros, nuestra posibilidad de supervivir, nuestra perspectiva de futuro para las próximas generaciones. Nosotros producimos energía, igual que otras sociedades, que nos sirve para hablar por este micrófono, para tener las luces de la sala, para que funcionen los hospitales, para poder crecer. A través de esta energía en los últimos 100 años hemos crecido más que en los últimos 3000. Por lo tanto, lo que queremos es hacer esta producción de la mejor forma posible. Nosotros marcamos un inicio diferente. En París se ha aceptado que hay que reducir las emisiones de CO2. Esto representa un comienzo distinto para todo el planeta. En la COP21 se han tomado estas decisiones porque en los últimos 20 años hemos doblado las emisiones. Tenemos que pensar que tenemos un presupuesto desde que empezó la historia del mundo para no cambiar de forma irreversible las condiciones de la temperatura, las condiciones generales, y en esto no influye solo el CO2, sino también otras sustancias químicas. Tenemos 3.000 millardos de toneladas de CO2 y producimos anualmente cerca de 42 millardos actualmente. Solo para la energía 32 millardos y hasta ahora hemos consumido el 60%. Esto significa que tenemos poquísima energía a disposición. Una vez que consumamos estas, saturemos la atmósfera, habremos saturado la atmósfera, entramos en una situación irreversible.
Y nosotros esto nos lo creemos, creo que todos lo han admitido y no ha habido una reacción porque con lo que se definió en París no se llega a una reducción para el 2030 que sea la necesaria para mantenerse por debajo de los 2 grados de aumento de temperatura. China, Europa y Estados Unidos ya superan juntos las cantidades de producción actuales. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser superior. ¿Y cuál es el producto más contaminador? Para producir energía utilizamos todavía el 41% del carbón, que produce el 76% del CO2 producido. Esto en el balance mundial de los 32 millardos 11-12 están producidos por el carbón y son los que necesitaríamos en 2030 para pasar de los 32 a los 21 millardos al año. El carbón, que paradójicamente ha aumentado, tiene que desaparecer. Europa gasta mucho dinero en las energías renovables, de los 140 millardos que se gastan en el mundo. De 2010 a 2015 se han aumentado del 6% las energías renovables, pero el 10% el carbón. Por lo tanto, estamos destruyendo este beneficio de la energía eólica. Estamos de acuerdo, es indispensable anularlo, pero en cambio estamos aumentando las fuentes de contaminación. Sí, por hechos de mercado que hemos elegido este producto que cuesta menos, el carbón. Así hemos anulado las enormes inversiones que hemos hecho en las energías renovables. ¿Cuál es la lógica? Pues es una lógica de mercado. El gas costaba el doble del carbón, el carbón costaba $4 por 1.000.000 como unidad de medida y 7-8 costaba el gas, por lo tanto se compraba carbón y en Europa se consumía hemos reducido este consumo, pero tenemos deficiencia energética. Alemania invierte 19 millardos de euros en energías renovables y ha aumentado también el uso del carbón. Sigue funcionando con carbón. Si usamos menos el carbón, podríamos hacer que las cuentas cuadraran mejor. Pero esto no es del todo verdad, que nosotros se gana cuando se produce gas. No, nosotros no producimos mucho gas, prácticamente no producimos nada en Europa. Nosotros lo compramos de los rusos, lo vendemos a Europa, nosotros de Eni, con lo cual nosotros es uno de los negocios que va mal y encima perdemos, o sea que nada. Nosotros no somos autónomos en este discurso. Es una paradoja europea. Europa es pobre en energía, es pobre desde este punto de vista y compra lo que cuesta menos, lo que le cuesta menos, pero China, India, le sucede lo mismo, ¿eh? Nosotros estamos en una situación y África tenemos que evitar que haga lo mismo. Usa energías de biomasa, que quema madera, que es aún peor, produce, porque se reduce el bosque primario, la selva primaria, se reduce la producción de oxígeno y al mismo tiempo quemando esa leña se mata a la gente y se produce CO2 en gran cantidad, con lo cual es lo peor de todo, ¿no? Habiendo entendido un poco mejor, tengo que decir, este escenario, ¿cuál es su lectura de lo que tenemos frente a nosotros en el futuro? ¿Qué se requeriría hacer y cuál es un punto de acercamiento inteligente, teniendo en cuenta, sobre todo,
sobre todo desde el tema de este meeting, pero también lo que dice la encíclica del Papa, sobre todo Iluminante, de hace un año, nos ha contado, ha conseguido contarnos, porque todo esto se traduzca en una perspectiva de existencia posible para todo el planeta en el futuro. Como primera cosa, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante y, por tanto, pensar en el futuro. Pensar en el futuro quiere decir pensar en los demás, no pensar en nosotros mismos. Tenemos que pensar en el valor y no en el provecho, y ser conscientes de que con lo que estamos haciendo no hay nada que nos espere positivo si seguimos así. Por tanto, tenemos que entrar en una lógica que permita trabajar a los estados conjuntamente, como el ejemplo del Mediterráneo, por ahí hemos empezado, en Europa, espero, Europa, África a través del Mediterráneo. Tenemos que pensar también que la seguridad energética que está hecha para los hombres no puede privarse de tratar entre hombres, por tanto, de los renovables, por tanto tenemos que usar renovables, que es el futuro, que nos puede llevar al objetivo de tener un aumento de temperatura inferior de 2 grados si usamos las renovables, y esto es ventajoso para acabar con el cambio climático, porque esto está en manos de los hombres y en manos de quien gobierna los países, de las empresas privadas, porque las empresas privadas tienen que tener en cuenta un mercado que no puede promover el carbón solo porque cuesta poco y después nos cuestan renovables y nos cuestan vidas humanas el uso del carbón, y más aún quien representará el futuro de crecimiento demográfico, de crecimiento energético y de necesidad. Estoy hablando de África en este momento, podemos hablar también de Asia, quizá un poco menos de África, pero hay que mirarlo de una manera diferente. Hay que encuadrarlo dentro de una lógica de altruismo, una lógica de valor y no de provecho. ¿Ves? En días como hoy, que se nos explica que si queremos garantizarnos un futuro tenemos que empezar a pensar en no solo en nosotros y hacer muros altos, altos, altos y cerrarnos cada vez más. Escuchar a alguien que parece que al centro debería tener el negocio y nos dice, antes de todo, si queréis buscar en el futuro tenéis que empezar a pensar en los demás, creo que es una de las mejores razones por las que ha tenido sentido estar aquí con usted esta mañana, y por tanto creo que hablo por todos cuando le agradezco su presencia aquí con nosotros esta mañana. ¿No? Esta paradoja de él, que debería pensar ante todo en el negocio que produce en Eni, y que sin embargo dice, si queremos pensar en el futuro tenemos que empezar a pensar en los demás. Tenemos que agradecer su viaje, este viaje especial que nos ha hecho. Una cosa podría ser leerlo nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Otra cosa es escucharlo de quien no solo lo lee, sino que lo vive y puede decidir. Muchas gracias por este trozo de mañana visto juntos, y después tenemos otra cita a las 3 para entender si las guerras se hacen por religión o la religión pueden ayudarnos a no hacer guerras. ¿Vale? Todo aquel que quiera, a las 3 nos volvemos a ver en este mismo sitio para proseguir este recorrido con Brian Greene, presidente de Religious Freedom in Business Foundation, Estados Unidos. Muchas gracias.